Hola, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy transmitiendo desde casa y vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Antes quiero mandar un saludo a Claudia y a Lourdes, las bendecimos mucho y, y declaramos que el Padre actúa con poder y en autoridad en sus vidas y las levanta para la gloria de Cristo. Amén. Ok. También ponemos a Gisela y a Carlos que están ahorita con problemas de salud. Declaramos que están en las manos del Eterno y salen pronto de esto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ok, vamos a empezar. El tema de hoy es autoridad delegada de Dios. ¿Esto qué significa? Esto es la autoridad que Dios tiene y que Dios ha dado a diferentes personas, que nos ha dado a nosotros, que ha dado a Yeshua, sobre la creación de Dios. Vamos a ver primero un poquito sobre la autoridad de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6, perdón. Dice, y dijo, Adonai, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? En este versículo están reconociendo que toda la autoridad, el dominio y el poder le pertenecen a Dios, porque Él creó todas las cosas y con base en eso, Él dispone lo que sea su voluntad, lo que es en su soberanía sobre toda la creación. Perdón. Vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 12. Este versículo dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces aquí nos está diciendo que en Dios está el dar poder, porque Él es el que tiene todo poder y toda autoridad. Él domina sobre todo, sobre toda la creación. Al dominar sobre toda la creación y tener toda la fuerza y el poder, Él puede ministrar o suministrar ese poder, esa autoridad al hombre, ¿sí? Primeramente a Yeshua HaMashiach, a su Hijo, y después a nosotros. Porque así le ha placido, porque ha sido su voluntad de esa manera. En Marcos capítulo 12, también en un salmo está, verso 36, encontramos que dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esto lo dijo David. Y está hablando de Yeshua, está hablando de Jesús. Y está diciendo que Dios mismo le dijo a Jesús, a Yeshua, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, quiere decir que le da autoridad sobre todos sus enemigos. Y ningún enemigo tiene poder suficiente para enfrentar a Yeshua. Esta autoridad dada a Yeshua fue reflejada en su vida y fue reflejada
en todo lo que hacía. Y lo vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, verso 22. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir que a Yeshua lo veían diferente a las autoridades de Israel. Recuerden que los escribas y los fariseos, los escribas, ¿quiénes eran? Los que hacían transcripciones de las escrituras, ¿sí? Hacían copias de las escrituras para enviar a todos los pueblos y a todas las ciudades. Entonces ellos eran muy sabedores de la palabra, conocían muy bien las escrituras, ¿sí? Y los fariseos eran los que interpretaban la ley, ¿sí? Los que decían qué significaba entonces ellos eran las autoridades en Israel, ¿sí? En Israel, quienes tenían autoridad eran los sacerdotes, los fariseos y los escribas, ¿sí? Y entonces aquí dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Quiere decir que comparando a Jesús con los escribas no tenían autoridad, ¿sí? Había una gran autoridad en la forma en que hablaba Jesús, la forma en que en la forma en que se dirigía al pueblo. Entonces, ahí vemos una gran autoridad en Jesús, ¿sí? Aún no manifestada de otra manera más que en la apariencia de Jesús, en su forma de hablar, con gran autoridad, con gran conocimiento de la palabra. En Mateo 28, verso 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, ¿sí? Entonces, él ahí está hablando y diciendo que recibió autoridad de parte de Dios. Él recibió toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? No una parte, sino toda. Entonces, Yeshua posee toda autoridad que Dios le entregó. ¿Y qué es esta autoridad? ¿Sobre qué tiene autoridad? ¿Qué autoridad tiene Jesús? Lo podemos ver. Vamos a ver algunos versículos para ir viendo las áreas en que tenía autoridad. En Lucas capítulo 4, verso 36, dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué autoridad? En esa época no había quien hiciera eso, ¿sí? ¿Quién podía mandarle a un demonio que se fuera? Y obedecía, ¿sí? Entonces estaban sorprendidos, maravillados de lo que hizo Jesús en esa ocasión, ¿sí? Dice, ¿qué autoridad es esta que manda a los espíritus inmundos y salen? Entonces, tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. En un pasaje paralelo, en Marcos capítulo 1, verso 27, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?
¿sí? Entonces vemos que Yeshua estaba mostrando su autoridad, ¿sí? En esa ocasión estaba predicando en la sinagoga y se manifestó un demonio. Y le ordenó que se fuera, que saliera de la persona en que estaba. Y se fue, ¿sí? Y todos quedaron maravillados. Algo sobrenatural. ¿Quién hacía eso? Nadie hacía eso. Nadie podía hacer eso. ¿O sí? Si se podía, pues lo vieron y se maravillaron, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 4, verso 41. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún al viento y al mar, que aún al viento y al mar y le obedecen? Ajá. Entonces al viento y al mar le ordenó, cuando la barca estaba hundiéndose en esa tormenta en el mar, y él le ordenó que callara, ¿sí? Dicen, aún al viento y al mar les ordena y estos le obedecen. ¿Será posible eso? ¿Es posible decirle al viento que pare? ¿Es posible decirle al mar que sus olas dejen de moverse? Bueno, es posible hacerlo, pero ¿realmente obedece el mar? ¿Realmente obedece el viento? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Quién puede hacerlo? Se maravillaron por eso que estaban viendo. La forma y la autoridad que estaba demostrando Jesús en esa barca, ¿sí? En Mateo 21, 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Le dijo a una planta, a un árbol, que de ti no nazca más fruto. Y se secó la higuera. ¿Qué autoridad es esa? Son cosas sobrenaturales, van más allá de cualquier razonamiento humano, ¿sí? Una autoridad social o política, ¿sí? O un líder político, un líder social, manda a unas personas y las personas obedecen. Ah, tiene autoridad, ¿sí? Pero autoridad sobre demonios, autoridad sobre espíritus inmundos, autoridad sobre el mar, autoridad sobre el viento y aún sobre las plantas, y todos le obedecen. Eso va más allá de lo que entra en la forma de pensar de todos, ¿sí? Vamos a ver lo que dice ahora Mateo 21, verso 19. Dice, no, esto ya lo leímos, es el de la higuera. Ahora vamos a Mateo 9, verso 6. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En esa ocasión, los fariseos que estaban en ese lugar, al ver que Jesús le decía, tus pecados te son perdonados, ellos murmuraron y dijeron, ¿quién es este? Si nadie tiene autoridad para perdonar pecados, solamente Dios. Entonces, Jesús les contesta esto, les dice, a ver, decir tus pecados te son perdonados es fácil, porque no hay evidencia física de que los pecados hayan sido perdonados o no.
¿sí? No se puede ver. Cualquiera puede decir, fanfarroneando, tus pecados te son perdonados. Y muchos sacerdotes hacen eso continuamente, pero no tenemos evidencia física de que eso haya ocurrido, ¿sí? Porque es algo espiritual. Y los fariseos dijeron, ¿cómo se atreve a decir que los pecados le son perdonados? ¿Quién es él? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Yeshua les dijo, para que vean que sí tengo autoridad, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, que no tienes evidencia física de que haya ocurrido, o decir, levántate de tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Decírselo a un paralítico. Decirlo, cualquiera podría decirlo, pero que el paralítico se levante, no cualquiera, ¿sí? Se necesita tener autoridad sobre la enfermedad. Y tener autoridad sobre la enfermedad es nada con tener autoridad de perdonar pecados. Entonces, por eso les dijo, para que vean que yo sí tengo autoridad para perdonar pecados, no les puedo mostrar la evidencia física del perdón de pecados, pero sí les puedo mostrar la evidencia física de sanar a un paralítico. Y se asombraron y se maravillaron de las cosas que hacía Yeshua, que hacía Jesús con esas señales tan grandes, ¿sí? Entonces vemos a Yeshua teniendo autoridad o mostrando autoridad sobre espíritus inmundos, sobre el mar, sobre el viento, sobre cosas inanimadas como las plantas. Ahora autoridad para perdonar pecados, para sanar enfermos, ¿sí? Y todo el ministerio de Jesús en la tierra, los 3 años y medio, fueron de señales, de prodigios, de liberaciones, de sanidades, aún de resucitar muertos. ¿Tenía autoridad para resucitar un muerto? Por supuesto, y más allá de eso. ¿Qué hay más que resucitar un muerto? ¿Hay más? ¿Qué más podemos ver que pueda manifestarse en una autoridad que resucitar un muerto? Eso lo vemos en Juan capítulo 17, verso 2. Allí dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Dios le dio potestad a Yeshua sobre toda carne para dar vida eterna. No solo resucitar, como lo hizo con la hija de Jairo o como lo hizo con Lázaro, ¿sí? Sino de dar vida eterna. Ese es lo más grande que puede existir. Más que el viento te obedezca, más que los demonios obedezcan, el hecho de dar vida eterna. Vida eterna. En Juan capítulo 5, verso 22, vemos lo que Dios le dio también a Jesús. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Entonces, todo juicio fue dado al Hijo. ¿Quién es el que juzga? Yeshua HaMashiach. Él recibió autoridad para juzgar. Así es que todos nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones, lo que hagamos, algún día vamos a dar cuenta de ello
delante del Hijo, ¿sí? Porque Él nos va a juzgar. En el verso 27, en el mismo capítulo, Juan 5, 27, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, por cuanto es el Hijo de Dios, por cuanto es Yeshua HaMashiach, recibió autoridad de hacer juicio. Él tiene toda autoridad delegada de parte del Padre. Yeshua manifestó toda autoridad de parte del Padre sobre las cosas, sobre los espíritus inmundos, sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la vida, y para juzgar. Pero hay quien se toma autoridad. Vamos a ver quién se toma autoridades que no le han sido otorgadas. Dice en Lucas capítulo 4, verso 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Aquí le está hablando el diablo a Jesús, y le está diciendo, a ti te daré toda esta potestad. Espérame, ¿de quién recibió la autoridad Yeshua? Del Padre. Él recibió toda autoridad de parte del Padre. Y ahora el diablo le está diciendo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Cuando Dios le dio autoridad o potestad al diablo sobre las naciones. ¿Le fue entregada o no? Vamos a ver lo que dice el Salmo 22, verso 28. Dice, porque de Adonai es el reino y él regirá las naciones. Yeshua regirá las naciones. Pero en Lucas 4:6, el diablo está diciendo, a mí me fue entregada toda autoridad sobre las naciones. Y yo te la puedo dar, le dice a Jesús. ¿Será posible eso? ¿Sí tenía autoridad? Sí tenía autoridad. ¿Cómo es que recibió la autoridad? Bueno, vamos a contestar esa pregunta un poco más tardecito. Vamos a ver ahora qué pasa con el hombre. El hombre, nosotros, ¿tenemos autoridad o no? En Apocalipsis capítulo 1, verso 6, vamos a ver cómo se da esa autoridad. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí Juan está diciendo que Dios nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios. Y si nosotros somos reyes y somos sacerdotes, ¿tenemos autoridad? ¿Los reyes y los sacerdotes son personas con autoridad? Claro que sí. Entonces, tenemos autoridad porque somos reyes. Y tenemos autoridad porque somos sacerdotes. Ahora, ¿qué autoridad tiene un rey? Tienen autoridad sobre su reino. ¿Qué pueden hacer? Vamos a ver lo que dice en
en el libro de Esther, capítulo 8, verso 8. Aquí está hablando el rey y dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, el rey es quien tiene autoridad de legislar. Un rey tiene autoridad de legislar. ¿Qué es legislar? Es establecer leyes. Antes no existía el poder legislativo que ahora hay en los gobiernos, ¿sí? Recuerden que en la mayoría de los países, como en México, existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En aquellos tiempos un rey tenía los tres poderes, ¿sí? El ejecutivo, el poder de gobernar, el poder legislativo de hacer las leyes y el poder judicial de aplicar justicia de acuerdo a la ley. Entonces, en este versículo está diciendo así. Dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Esto quiere decir que lo que se escriba se convierte en ley. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. No se puede anular. ¿Sí? No puede dejarse de cumplir, porque es una ley que el rey está avalando y está afirmando y confirmando al sellarlo con su anillo. Y cuando se establece, ya no puede ser revocado. En Génesis capítulo 41, verso 41, vemos un caso similar, cuando Faraón está hablando con José. Dice aquí: dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Entonces, al quitarse Faraón su anillo y dárselo a José, ¿qué está haciendo? Le está dando toda la autoridad del rey, porque él puede hacer cualquier decreto, y al sellarlo con el anillo del rey, es que ese decreto está saliendo de parte de Faraón. ¿Sí? Está saliendo de parte de Faraón. Entonces, eso es la máxima autoridad que puede haber en ese reino, en ese reinado. La máxima autoridad es el rey, y todo documento o todo edicto que sale de él es sellado con el anillo. Y eso muestra que viene del rey y es una ley que no puede ser revocada. Cuando Faraón le dice: todo mi reino lo pongo en tus manos y te doy autoridad sobre todo ello, solamente yo estaré por encima de ti. Solamente Faraón estaba encima, pero todo lo demás, todas las personas y todas las cosas estaban bajo la autoridad de José. Él podía hacer y deshacer, porque podía hacer decretos y sellarlos con el anillo de Faraón. Amén. En Lucas capítulo 15 nos habla de la parábola de el hijo pródigo, ¿sí?
El hijo pródigo muestra muchas cosas, pero aquí vemos específicamente del tema que estamos hablando, cuando el hijo se va y gasta toda su herencia y finalmente entiende que tiene que estar con el padre, que representa a Dios, y el hijo pródigo a veces nos representa a nosotros. Tenemos que regresar al padre, tenemos que reconocer delante del padre que no podemos hacer nada fuera de él, ¿sí? Entonces el hijo regresa y llega con su padre y le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ni siquiera le alcanzó a decir perdóname por lo que hice. El padre inmediatamente lo abrazó y vamos a ver lo que dice en el verso 22. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, cuando regresó el hijo pródigo, reconociendo su condición delante del padre, el padre lo recibió con amor. Y no solo lo recibió, bueno, vemos más adelante que aún hasta mataron al becerro engordado para hacer fiesta por el hijo que regresó, ¿sí? Entonces dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo. ¿Y el anillo qué es? Autoridad. Entonces, y ese es algo muy importante, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Venía hasta descalzo. ¿Qué ropas traía si estaba viviendo con los cerdos? Y nosotros, cuando estamos en el mundo, estamos viviendo con los cerdos. Y venimos al Padre igual que el hijo pródigo, sucios, descalzos, empobrecidos al máximo, ¿sí? Y llegamos y reconocemos delante del Padre que hemos pecado. Reconocemos nuestra condición, reconocemos que no podemos hacer las cosas fuera de Él. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Nos abraza, cambia nuestras vestiduras. Dice aquí: ordenó a sus siervos: sacad el mejor vestido. No cualquier vestido, el mejor vestido, ¿sí? Y pongan el anillo en su mano. Inmediatamente recibimos autoridad, ¿sí? Y pongan calzado en sus pies. Entonces, la autoridad la recibimos. El Padre nos da autoridad. ¿No teníamos autoridad antes? ¿Teníamos autoridad o no teníamos autoridad? ¿Dios no había entregado antes autoridad al hombre? Sí. En Génesis 1, verso 28, dice: y los bendijo Dios, esto es cuando creó al hombre, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sobre qué le dio autoridad? Sobre los peces, sobre las aves y sobre todo lo que se mueve en la tierra. Todo lo que se mueve en los aires, todo lo que se mueve en la tierra y todo lo que se mueve en las aguas. Nos dio autoridad sobre todo eso, al hombre. Y solo eso le dio autoridad. Dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, la autoridad la recibe el hombre desde que fue creado. Pero ¿qué sucedió?
Vamos a ver lo que dice el Salmo 8, verso 6, hablando de Yeshua. Dice, y le hiciste, hablando del hombre, perdón. Dice, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí dice, ¿qué es lo que puso debajo de los pies del hombre? Todo. Todo va un poco más allá de todo lo que se mueve en el aire, lo que se mueve en la tierra y lo que se mueve en el agua. Dice todo. Entonces tenemos autoridad sobre todo. Entonces, ¿por qué se maravillaron cuando Jesús le ordenó al mar que se calmara? Y lo hizo. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 9, verso 8. Dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo. Dicen, gloria a Dios, porque Dios le dio autoridad al hombre para hacer lo que estamos viendo que está haciendo este varón. ¿Y Jesús cómo estaba actuando? ¿Como Dios o como hombre? Todas las cosas, todas las señales, todos los milagros y todas las maravillas que hizo Jesús estando en la tierra, en su ministerio, no las hizo como Dios. Nunca manifestó la divinidad hasta la resurrección. Todo lo que vimos, todo lo que vemos, leemos, estudiamos, que Jesús hizo en su ministerio, fue como hombre. Lo que vimos fue la manifestación de la autoridad como hombre. Entonces él echó fuera demonios. Autoridad como hombre. Él sanó enfermos como hombre. Limpió leprosos como hombre. Resucitó muertos como hombre. Todas las señales las hizo como hombre. No como Dios. No en su divinidad. Aquí no hablamos de Yeshua resucitado y sentado a la diestra del Padre, sino como hombre. Como hijo de hombre le llaman. Siendo el hijo del hombre, manifestó toda esa autoridad. Y lo vemos enseñando las cosas del reino, discipulando, adiestrando y preparando a un grupo de varones, porque él sabía que tenía poco tiempo y que ellos debían de seguir difundiendo el evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo lo iban a hacer? Necesitaban saber que tenían la autoridad. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 3, versos 14 y 15. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, tenían autoridad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Sí? Allí les entregó la autoridad, o la autoridad ya la tenían. Les estaba notificando que tenían esa autoridad.
En Marcos capítulo 6, verso 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Sí? Y muchos dicen, bueno, pero eso fue a los apóstoles. ¿Sí? Los 12 apóstoles tenían la autoridad. Hoy no, hoy cómo alguien va a orar por una persona y va a sanar. Eso era en los tiempos bíblicos. ¿Sí? Solo a los 12. Pero no, nosotros si leemos vamos a encontrar que también envió a 70 discípulos. A 70, no eran 12 los discípulos, 12 eran los más allegados a Yeshua, ¿sí? Pero había una multitud muy grande que siempre estaba con él y estaba aprendiendo y estaba siendo entrenada, ¿sí? Entonces, en Lucas capítulo 10 vemos que habla de esto, habla que envió a 70, ¿sí? 70 varones a diferentes regiones a predicar. Y en el verso 17 al 19 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Entonces, aquí está mostrando que cuando Dios entregó al hombre todo, no eran todo lo que se mueve en el cielo, en la tierra y en las aguas que vemos físicamente. No es sobre las aves, los peces y mamíferos, reptiles y anfibios, sino va más allá de eso. Ya vimos que va más allá, que va aún sobre los elementos, ¿sí? Sobre el clima, sobre el viento, sobre el agua, sobre las plantas, pero nunca llegó esa revelación hasta que Yeshua les dice esto. Es toda autoridad sobre serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Entonces les dio autoridad sobre las víboras y los alacranes. No habla de víboras y alacranes. Está hablando, dice, y sobre toda fuerza del enemigo. La autoridad es sobre toda fuerza del enemigo. La autoridad es sobre Satanás mismo. La autoridad es sobre sus huestes, los demonios. Y la autoridad es sobre los siervos de Satanás. ¿Quiénes son los siervos de Satanás? Los que sirven a Satanás, los satanistas, los brujos, los hechiceros, todos los que se mueven en las tinieblas, los adivinos, los magos, los espiritistas, todos los que se mueven espiritualmente en las tinieblas, ellos están debajo de nuestros pies. Dice, he aquí os doy potestad de hollar. ¿Qué es hollar? Pisotear, pisar, pisotear, desmenuzar, destruir, aplastar sobre huestes de tinieblas y sobre los siervos de Satanás y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De ese tamaño es la autoridad. No solo, como leímos en el Salmo, de autoridad sobre todas las cosas físicas, sino también autoridad espiritual.
Recibimos autoridad sobre todas las cosas espirituales de tinieblas y las pone Dios debajo de nuestros pies para hollarlas, para pisarlas, para aplastarlas. Amén. En Juan capítulo 1, verso 12, vemos otra autoridad que recibimos muy, pero muy importante. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros recibimos autoridad de ser hechos hijos. ¿Qué importa tener autoridad sobre los demonios? ¿Qué importa tener autoridad sobre los animales? Esto realmente es importante y muy valioso. Ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo tan grande! Recibir la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. La autoridad que tenemos del Padre es grandiosa. ¿En qué más tenemos autoridad? En Hebreos capítulo 1, verso 14, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de los ángeles. Los ángeles del cielo, los ángeles de Dios, están, dice, son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Entonces, si ellos están a nuestro servicio, quiere decir que nosotros tenemos autoridad. Autoridad de ser beneficiarios del servicio de los ángeles. Entonces, no solo puso Dios a los demonios debajo de nuestros pies para pisarlos y aplastarlos, sino pone a nuestro servicio a los ángeles. ¿Cuántos ángeles están a nuestro servicio? ¿Uno? ¿El ángel de la guarda? No. Muchos ángeles. ¿Y estamos ejerciendo esa autoridad? ¿Hemos aprendido a usar esa autoridad? ¿A pedirle a los ángeles que nos ayuden en algo? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hacemos cotidianamente? Amén. Sí, gloria a Dios. Porque estamos moviéndonos en el reino de los cielos. ¿Sí? Si no, tómenlo en cuenta. Los ángeles están a nuestro servicio. Claro, que están a nuestro servicio siempre y cuando lo que nosotros les pidamos que hagan sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si nosotros pedimos algo que no está en la voluntad de Dios, ellos no lo van a hacer. Y entonces estaríamos cayendo en hechicería. Tengan cuidado con eso. Entonces, la autoridad que tenemos es aún sobre ángeles. Y vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 14, verso 12 al 14. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Yeshua está diciendo
que lo que Él hizo en la tierra, lo que Él hizo en su ministerio, las podrá hacer cualquiera que crea en Él. ¿Sí? Y los que creen, los que creyeren en mí, las cosas que yo hice, harán. Porque Él las hizo, como dijimos, como hombre. Y si Él las hizo como hombre, cualquiera que crea en Jesús puede hacerlas. Y dice, y aún mayores, porque voy al Padre. Uh-huh. Entonces, la autoridad que nosotros tenemos es algo que debemos de ejercer. ¿Sí? El hombre no entendió cuando Dios le dijo, fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. ¿Mm? Y recibió autoridad sobre todo lo que se mueve. ¿Lo entendió? No lo entendió. Tanto que vino el diablo y lo arrebató. El hombre no entendió la autoridad que tenía y el diablo con facilidad vino y dijo, con permiso, y tomó esa autoridad. Y cuando Jesús estuvo en el desierto, en ayuno y oración, el diablo fue y le dijo, todo esto, toda esta potestad me fue dada a mí y yo se la doy a quien yo quiero. ¿Cómo que le fue dada? No, él la robó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre no supo que tenía esa autoridad, aunque se le dijo, no lo entendió. Y no solo la autoridad sobre las plantas, sobre los animales y sobre los elementos, sino también sobre Satanás, sus huestes y sus siervos. Y si no entendió lo primero, mucho menos lo segundo. ¿Sí? Pero hoy lo entendemos, porque nos lo ha revelado a través de la palabra. Y esa autoridad es importante que el hombre la ejerza, que nosotros la ejerzamos como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ya recibimos la autoridad de ser hechos hijos de Dios? ¿Ya somos hijos de Dios? ¿O solo tenemos la autoridad? Ejerzamos esa autoridad y seamos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, apliquemos la autoridad. Dice la Biblia que la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. Clama por la manifestación. ¿Qué es la manifestación? No es que tengan un demonio y se empiece a manifestar, sino que manifestemos y reflejemos la autoridad que tenemos para gobernar y sojuzgar la creación. Como reyes celestiales, ¿sí? Como reyes sabios, y como reyes del reino de los cielos, gobernando con sabiduría que viene de lo alto, gobernando con amor, gobernando y quitando toda obra de tinieblas y estableciendo el reino de los cielos, en donde nosotros gobernamos. ¿Sí? Esa es la autoridad que debemos ejercer. La misma naturaleza, la misma creación clama. Porque quien ejerce autoridad lo hace sin sabiduría. El hombre está destruyendo el mundo, está contaminando las aguas, está destruyendo las selvas. ¿Está ejerciendo autoridad? Sí. Está manifestando esa autoridad, pero esa es una autoridad sin sabiduría. De los hombres del mundo ejerciendo autoridad. Pero nosotros como hijos de Dios,
como reyes y como sacerdotes, debemos ejercer la autoridad, porque la creación clama por la manifestación no del hombre, sino de los hijos de Dios. Manifestemos esa gloria, manifestemos ese poder, manifestemos esa autoridad, manifestemos esa potestad y señoreemos sobre las aguas, sobre la tierra, sobre los aires y aún en el ámbito espiritual, para manifestar la gloria de nuestro Padre, para que resplandezcamos y seamos la luz del mundo, para que seamos la sal de la tierra, para quitar toda obra de Satanás y que el nombre de nuestro Padre sea glorificado, para que nosotros establezcamos el reino en todo lugar en donde estemos. Amén. Entonces, trabajemos en eso. Aprendamos la autoridad que tenemos, ejerzamos la autoridad y manifestemos, como lo hizo Jesús, la autoridad que hemos recibido. Porque las cosas que yo hice, ellos harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esa es la autoridad que debemos reflejar. No como dioses, sino como hombres de reino, como hijos del Dios Todopoderoso. Y como hijos de Dios, Él hereda, Él nos da, nos delega esa autoridad por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Vamos a terminar aquí y vamos a orar. Padre, delante de tu presencia estamos y te doy gracias por esta enseñanza. Permite, mi Dios, que esta palabra sea una palabra de poder, una palabra, Señor, que quite los velos de tinieblas y que abra el entendimiento, que llegue a los corazones y que se haga carne, mi Dios, en ellos. Una palabra, mi Dios, que aprendamos a aplicar, que aprendamos a ejercer, mi Dios, la autoridad como hijos y que extendamos el reino en todo lugar donde estemos, mi Dios. Que aprendamos, mi Dios, a poner debajo de nuestros pies a Satanás y a sus huestes. Que aprendamos, mi Dios, a manifestar esa autoridad, sanando enfermos, Padre, limpiando leprosos, resucitando muertos, mi Dios, como Jesús le dijo a sus discípulos, porque Jesús lo hizo y Él mismo dijo que eso haríamos y aún cosas mayores. Da, Padre, el entendimiento de estas palabras, mi Dios, que podamos entender la magnitud de lo que tú has puesto en nuestras manos como hijos de Dios, la magnitud de las cosas que tú nos has dado, otorgándonos la vida eterna, la autoridad ejercida por Jesús para darnos vida eterna. Gracias, papá, porque nos has dado vida eterna, porque nos has dado la autoridad de ser hechos hijos, porque nos has dado la autoridad sobre todo lo que tú has creado. Te alabamos, mi Dios, y te damos, mi Dios, a ti toda gloria y toda honra, toda alabanza, todo honor, todo poder y todo loor, de ahora, Padre, y hasta la eternidad, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.